a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Miércoles de Negocios, donde hablaremos sobre educación financiera y económica y que está orientado principalmente a entregar información útil a inversionistas, grandes y pequeños, a emprendedores y a personas en general, a los que les resulte y que estén interesados en aprender sobre estos temas. Mi nombre es Camila Valenzuela, soy arquitecto y empresaria y me acompaña Jorge Rojas, doctor en Economía de la Universidad de Washington, alias el profe, quien nos va a estar explicando cómo funciona el mundo de las inversiones, la economía y mucho más. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Ha sido un día de harto trabajo hoy, pero lo he pasado bien. Soy como un futbolista. Trabajo en lo que me gusta, así que en general puedo trabajar todo el día en lo mismo. Así que no, todo bien. Listo para comenzar este programa. Excelente. Los invito a revisar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter por nuestro nombre, @ndenegocios2021, donde podrán revisar los resúmenes de cada programa, ver los capítulos completos y dejar sus comentarios. Saludamos también a nuestro amigo Joe Santibáñez en los controles. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, lo echaba de menos. Quería aprender de economía y la semana pasada, lamentablemente por fuerza mayor, no pudimos hacerlo, pero ya estamos aquí y estoy yo tomando nota aquí con mi cuaderno. No es cuadriculado, pero algo hacemos. Vamos a escribir. Así que dispuesto a aprender. Excelente, muchas gracias, Joe. Y bueno, este programa lo hacemos entre todos y ustedes pueden poner los temas. Para ello pueden ingresar a www.miercolesdenegocios.cl y hacernos llegar sus preguntas, temas de interés y comentarios. Y al final del programa leeremos sus preguntas realizadas por la página de Miércoles de Negocios y finalmente, si tenemos tiempo, leeremos las preguntas de Facebook. Bueno. Continuamos entonces, después de que prendieron el aire, porque hacía un poco de calor. Sí, perdón. Continuamos entonces con la primera sección de nuestro programa. Había uno nomás que tenía calor porque éramos dos contra uno. Sí, pero no importa. No siempre funciona la democracia como quisiéramos, ya ¿verdad? veo que no. Bueno, les comento que el programa se compone de dos secciones. En la primera hablaremos sobre las últimas noticias que impactan de alguna manera la economía y las explicaremos de manera simple, y luego en la segunda sección se hablará sobre inversiones, ahorro y tips para saber qué hacer con el dinero en estos tiempos de incertidumbre. Entonces comenzamos con la primera sección llamada Actualidad Económica y Empresarial. Entonces hoy hablaremos sobre los distintos impuestos que quiere implementar el Congreso y las exenciones que quieren eliminar, como por ejemplo la renta presunta. Si nos puedes explicar, Jorge, un poco en qué consiste esto y qué es lo que quieren modificar. Claro, o sea, nosotros hemos visto el resultado de los efectos nefastos que ha tenido la pandemia de COVID-19 durante el año 2020, y eso nos ha llevado esencialmente a que el gobierno implemente una serie de medidas que han incrementado el gasto, ¿ya? Tuvimos el ingreso familiar de emergencia, el IFE, el bono clase media, se implementaron, digamos, algunos créditos blandos, es decir, con tasa de interés real igual a 0%, y por lo tanto el Estado, el gobierno y el Congreso tienen claro que hay que aumentar la recaudación tributaria, y eso ha llevado a que se empiece a generar un debate muy intenso respecto de distintas exenciones tributarias que existen y que las quieren eliminar para poder aumentar la recaudación, así como implementar otros impuestos, como es el impuesto que se ha comentado, el impuesto a los súper ricos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Camila, la renta presunta es básicamente que el Estado asume un cierto grado de ingresos en algunas actividades económicas, como es la minería, el transporte y la agricultura. Entonces, no se les cobra un impuesto dependiendo de lo que realmente ellos generan en ingresos o ganancias, sino que se les cobra un impuesto presumiendo cuánto es lo que ellos ganan. Y claro, esto genera el incentivo de que las personas que están en esos rubros, ya en esa actividad específica, pueden trabajar más intensamente y van a pagar un determinado impuesto que depende, digamos, del avalúo fiscal del terreno en el caso de la agricultura, o el avalúo de la maquinaria en el caso de la minería y el transporte. Y eso permite que las personas trabajen mucho más duro y por lo tanto haya más actividad económica.
pero sin embargo se quiere eliminar eso y que se cobre de acuerdo a lo que estas personas producen, ¿ya? Porque claro, si yo sé que me van a cobrar 100, independiente de lo que produzca, si produzco 1000 o 2000 y tengo que pagar solo 100, entonces se genera ese incentivo a trabajar más intensamente, y que fue una de las cosas que ayudó mucho en el desarrollo económico de las últimas 3-4 décadas. Entonces eso lo quieren eliminar con la motivación de poder recaudar más dinero, ¿ya? Claro, ahí puede que van a haber un montón de personas que trabajan en esa área, de empresas que se van a ver afectadas quizá con un beneficio que les dieron en algún momento y que de un día para otro se los quiten. Probablemente ya no van a tener los mismos incentivos de antes para seguir produciendo lo que estaban produciendo. Absolutamente, o sea, se cambia la estructura de incentivos y por lo tanto no podemos esperar que las personas tengan el mismo tipo de comportamiento que tenían antes. Entonces esa es una de las miles de puntos que se están tocando. O sea, están tocando todo tipo de exenciones, leyes, impuestos, y siempre que van a ser temporales. El único problema es que los impuestos temporales terminan durando décadas. Sí, siendo eterno. Bueno, entonces tenemos otro tema que es la modificación a la ley de donaciones. ¿Qué es lo que quieren hacer con ese tema? Claro, ese también es un tema bien importante, porque usualmente las empresas lo que pueden descontar de lo que donan es un 50% de la donación, se les genera lo que se llama crédito tributario. Entonces, claro, si tienen que pagar 100 en impuestos y tienen un crédito tributario de 20, entonces pagan solo 80. Entonces, claro, la ley de donaciones, que hay un montón de variantes y distintos articulados, etcétera, en general uno puede resumir que el 50% de lo que se dona se puede usar como crédito tributario. Y claro, si eso se cambia, se disminuye, se modifica, también va a cambiar los incentivos a donar. O sea, si voy a tener una menor cantidad de crédito tributario, probablemente voy a querer donar menos, a menos de que obviamente sea una organización muy solidaria. Claro. Y que no haya estado interesada en ningún beneficio tributario. Claro, como bueno, me llega este beneficio, claro, tributario, lo voy a ocupar porque es la ley. Claro. ¿Ah? Pero en ese caso, finalmente, los únicos perjudicados van a ser las fundaciones. Las organizaciones de la sociedad civil. Que recibían esas donaciones. Claro, porque es razonable esperar de que la cantidad de donaciones disminuya. Claro. Ya, de hecho, el mundo de la cultura, ellos ya están bastante preocupados porque las organizaciones culturales reciben muchas de estas donaciones y esto podría sepultar, digamos, la actividad cultural en Chile que se financia principalmente con donaciones y con los fondos, digamos, que tiene el Estado para esos fines y que durante la pandemia tuvieron que ser cortados o se intentaron cortar de manera importante, porque obviamente que la prioridad eran, claro, los hospitales, los respiradores mecánicos, y ahora son las vacunas, etcétera. Claro, y esta ley, ¿cuándo podríamos saber si se va a aprobar o no? Bueno, de hecho ahora en mayo el Ministerio de Hacienda, en este mes, está preparando una propuesta al respecto. Y esperemos que sea una propuesta que contemple, digamos, la participación de los distintos involucrados. Y no que sea una propuesta de arriba hacia abajo sin preguntarle, digamos, a las organizaciones que se van a ver afectados por esto. Claro, porque finalmente el gobierno cree que aumentando impuestos, eliminando exenciones, finalmente va a recaudar más. Pero lo que genera en gran medida es que la gente, en este caso, done menos. Y probablemente van a recaudar lo mismo o menos que antes, que es generalmente lo que pasa cuando... Exacto, o sea, la reforma de Bachelet supuestamente iba a recaudar, digamos, una cierta cantidad de dinero importante para poder financiar varios de los programas, la gratuidad, etcétera, y se hace la reforma tributaria y la recaudación no fue lo que se esperaba. O sea, y eso es natural. O sea, cualquier persona que tenga un curso de economía en el cuerpo sabe que cuando se incrementan los impuestos, se distorsionan los incentivos y por lo tanto no se va a mantener necesariamente la actividad económica. Hay algunos impuestos muy específicos que generan eficiencia, el impuesto a la contaminación, una serie de cosas, pero impuestos generales tienden a afectar de manera adversa
incluso la recaudación tributaria. Claro. Sobre todo cuando... Entonces, hablar de aumentar la carga tributaria en Chile hoy, cuando recién estamos saliendo de la pandemia, me parece hasta contraproducente. Y por último ya discutámoslo, pero discutámoslo este año, el próximo año, para pensar, digamos, en hacerlo en el 2023 y permitir, digamos, que las pymes, los emprendedores, los comerciantes tengan la posibilidad al menos de empezar a colocarse de pie antes de que le empiecen, digamos, a tirar una serie de impuestos encima o eliminar exenciones a las cuales ya estaban acostumbrados. Cuéntanos un poco esto de las ganancias de capital. ¿Qué es lo que quieren hacer con ahí este sí tema? Que nos compete a nosotros en el bloque que vamos a tratar. Esto nos compete a todos los que estamos viendo este programa, porque lo que se quiere hacer es eliminar esa exención tributaria y colocar un impuesto a las ganancias de capital. Lo que pasa en Chile habitualmente es que cuando uno va a la Bolsa de Santiago, compra una acción en 100 pesos. Después la vende en 150 pesos, es decir, tuvo una ganancia del 50% o 50 pesos por acción. Y uno puede, digamos, tener y disfrutar de esa ganancia. Asumió riesgo. Ya cuando uno va y compra una acción está asumiendo un riesgo. Lo que se quiere hacer ahora es modificar el 107, el artículo 107 de la ley de impuesto a la renta, que se conoce como 107 LIR, y cobrar un impuesto que podría ir entre un 5 a un 15%. ¿Ya? Es decir, el Estado sin asumir ningún riesgo. Si nosotros tenemos una rentabilidad, una ganancia, el Estado llega y dice, con permiso, quiero mi 5 a 15%. ¿Ya? Y eso genera, el problema que genera esto, es que las personas obviamente van a tener de nuevo menos incentivos para invertir en la Bolsa de Santiago y por lo tanto el mercado de capitales podría verse debilitado. Y los que puedan se van a ir a las bolsas internacionales. Y claro, los que puedan van a irse a invertir afuera, comparando, digamos, las cargas tributarias. Y hoy en día es mucho más fácil invertir en el extranjero que hace 20 años atrás. Claro. O sea, hoy en día yo tengo acciones en Delta y las puedo comprar y vender con un clic desde mi celular. Claro. Hace 20 años atrás, poco menos que tenía que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, hablar con el corredor. Hoy en día es mucho más sencillo. Entonces la tecnología, una cosa importante que ha hecho es que ha democratizado las inversiones. ¿Ya? Y ese es justamente el objetivo de este programa. Educar sobre digamos, los distintos activos financieros, instrumentos financieros que existen y que la gente pueda invertir. O sea, tenemos que aprovechar de invertir y comprar acciones ahora mientras no tenemos que pagar este impuesto. Y nosotros les vamos a estar informando si es que se aprueba esta ley, claro, desde cuándo va a regir, qué porcentaje. Porque lo más probable es que todas estas leyes terminen aprobándose. Es muy probable que así sea, por la presión que existe sobre las arcas fiscales. O sea, el Estado quiere... en una cosa que se ponen de acuerdo bien los políticos, en aumentar los impuestos. En aumentarse la dieta, aumentar la dieta parlamentaria, desde el Partido Comunista hasta la UDI, están todos de acuerdo con eso, y lo justifican de distintas maneras. Cuando se trata digamos, de aumentar también los impuestos para poder mantener esas dietas parlamentarias o incrementarlas, también en general tiende a haber un acuerdo que se llama transversal, ¿sí? Y claro, ya es importante que la gente sepa, digamos, toda la cantidad de impuestos que paga, ¿ya? Y los servicios, y comparar con la calidad del servicio público que recibe. Claro. ¿Sí? Si recibe algún servicio público. Claro, hay personas que... la mayoría nos pagamos todo, digamos. O sea, muchos nos pagamos todo y... Claro, la clase media chilena, sí, que es la última en recibir los bonos, el bono clase media, que muchas personas postularon al bono y son clase media pero no calificaban y les salía el error, digamos, en la página del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, claro, hay muchas personas que pagan sus impuestos y nunca reciben ninguna ayuda del Estado. Pero bueno, por eso estamos acá tratando de dar educación financiera de manera que las personas sepan los impuestos que pagan y puedan ver la calidad del servicio público que reciben. Bueno, ahora tenemos otro tema que se trata sobre los fondos de inversión privada. Si nos puedes explicar un poco en qué consiste y qué es lo que quieren hacer con esto. Claro, los FIP no son contribuyentes del impuesto de primera categoría. ¿Ya? O sea, los fondos de inversión privada, que básicamente son fondos que puede invertir, digamos, una persona natural o jurídica y generar ganancias,
no son sujetos, no están sujetos al impuesto de primera categoría como lo puede ser, por ejemplo, tu empresa. ¿Ya? Tu empresa tiene que pagar el impuesto de primera categoría. Muchas empresas pagan el impuesto de primera categoría, pero los FIP no. Y la razón es justamente, de nuevo, incentivar el uso de los mercados de capitales, ¿ya? Que son lo que ha hecho que Chile sea distinto a los países de la región, con mucha más inversión, entregar capital fresco a las empresas para que las empresas crezcan, se desarrollen, generen empleo, generen rentabilidad, y esa rentabilidad se traduce después en que yo, como inversionista, ya sea a través de mi fondo de pensión o de mis propias acciones, recibir parte de esas ganancias. Pero, por ejemplo, un caso específico de alguien que tenga fondos de inversión privados, como para entender. O sea, por ejemplo, una propiedad de 200 millones... ya, perfecto. Quizá, Ya. no un ejemplo, quizá el número, pero como para yo entender, ¿quién tiene fondos de inversión privada hoy? No, ¿Quién puede acceder a eso? cualquier persona, la verdad. ¿Y cómo, por ejemplo? O sea, a través de cualquier corredor de bolsa, ya uno puede tener un fondo de inversión privada, puede acceder a fondos mutuos, puede acceder a una serie de instrumentos financieros. El ejemplo que tenía en la pauta era para el IVA. Ya, lo puse en el lugar equivocado. No importa. Full, O sea, ahí lo full vamos a disclosure. Pero ahí lo revisamos sí, igual. después revisamos ese ejemplo numérico que puse ahí, que es para, digamos, el IVA. Que el IVA a la venta de propiedades. Sí, correcto. Pero básicamente los fondos de inversión tenían esta exención tributaria justamente para incentivar. No pagaban nada de impuestos. No eran afectos al impuesto de primera categoría, exacto. Y ahora también van a quedar como que fuera un ingreso tuyo y como un sueldo, digamos. O sea, claro, se van a considerar como una empresa que tiene que pagar impuesto de primera categoría por las ganancias, con la diferencia de que se asume un mayor nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a mí me complica un poco de poner el impuesto en las ganancias de capital, a los fondos de inversión privados, que también es algo que hacen con las criptomonedas, que básicamente lo que quieren es que por asumir riesgos y ganar, ellos acceder a parte, digamos, de esa ganancia, solamente porque son el Estado, y si tú no pagas te vas preso. Sí, increíble. ¿Ya? Entonces, como es un uso de la fuerza en contra del ciudadano común. Y lo que más porque los grandes probablemente en el caso de la ganancia de capital, que es algo que no lo dije, los inversionistas institucionales, ellos podrían mantener la franquicia. O sea, el no pagar este impuesto a la ganancia de capital. Ya. Pero tú y yo sí lo tendríamos que pagar. Entonces eso genera, digamos, una suerte de asimetría, de discriminación. Sí, a mí me llama mucho la atención que a la gente no le pase nada cuando le digan van a subir los impuestos, como que fuera algo, sí, el Estado tiene todo el derecho de cobrarme, no sé, yo arriesgué todo, gané un poco, el Estado tiene todo el derecho de cobrarme. Me llama la atención que la gente tenga esa reacción a veces con los temas del impuesto. Claro, porque no saben cuánto impuesto pagan. Claro. Pero ahora, afortunadamente, hace poco se pasó este impuesto de que en la boleta tiene que salir cuánto se está pagando en IVA. Un montón de gente se ha dado cuenta. Por ejemplo, en Estados Unidos, como buen chileno, cuando llegué allá la primera vez, yo veía los precios y decía $10 y después salía y pagaba y terminaba pagando $11. Entonces no entendía, dije, a lo mejor el precio está mal puesto. Y lo que pasa es que en Estados Unidos el precio que te aparece en el supermercado es el precio sin impuesto. Claro. El precio que cuando tú estás ahí adentro del supermercado, todos los precios son sin impuesto. Después cuando tú llegas a la caja, ahí te aplican los impuestos y aparece claramente, digamos, la cantidad que tú estás pagando. Y además son impuestos, es un impuesto a las ventas que es diferenciado. O sea, la fruta y verduras no paga impuestos. Pero si quieres comprar, digamos, un plato hecho, no sé, arroz con carne, que ya está cocinado, llegar y calentarlo en microondas, eso sí paga un porcentaje de impuestos. Pero si quieres comprarte un celular, eso paga otro porcentaje de impuestos. Entonces, tienen un IVA diferenciado. Y con la tecnología de hoy, obviamente que es lo más sensato. De esa manera se alivia también el gasto de los hogares. Porque te dicen come fruta y verdura y tenés que estar pagando un 19% adicional por hacerles caso. Claro. A menos que, claro, te dé el trabajo de levantarte a las 6 de la mañana y estar en La Vega
y negociar, digamos, con el comprador de que no te dé boleta, lo cual no es legal. Entonces, ¿para qué vamos a estar mirando para el lado, haciéndonos los lesos? Mejor transparentemos la cuestión y hagámoslo bien. Bueno, ahora tenemos el tema que tú habías mencionado, el IVA a la venta de propiedades. Explícanos qué significa esto. O sea, el 2016 se establece el pago de IVA sobre la compra y venta de propiedades nuevas. Ya. Y en el caso de las propiedades usadas, se puede hacer una declaración jurada de que esté exenta de IVA porque uno no se dedica, digamos, a estar vendiendo y comprando propiedades. Pero entiendo que igual hay que esperar un año. Hay que esperar un año, idealmente, pero Claro. si en menos de un año uno puede igual hacer esa declaración jurada. Ya. Ahora, ¿cuál fue una de las razones por las cuales se quiso implementar este impuesto al IVA? Para poder financiar, digamos, la reforma educacional, ¿ya? La gratuidad en la educación superior, todas esas reformas que se venían. Entonces ahí está el ejemplo del que quería hablar, Ya. que me voy a parar para escribir los números, Ya, ok. más que nada para que queden bien claros. Entonces pensemos en una propiedad, ¿ya? Pensemos en una casa que cuesta 200 millones de pesos. ¿Sí? Entonces estamos pensando en una casa que vale 200 millones de pesos. Cuando tú le agregas el 19% del IVA, te va a quedar en 238 millones. ¿Sí? Te quedan 238 millones. Es decir que estás pagando un adicional de 38 millones de pesos. ¿Ya? La pregunta es, ¿estábamos mejor cuando pagábamos la universidad? ¿O estamos mejor ahora que tenemos que pagar casi 40 millones adicionales por la casa? Porque claro, que era lo que se decía, oye, pagar la universidad me cuesta lo mismo que casi una casa. Entonces, lo que pensaron los políticos fue, ya, pues, entonces universidad gratis, pero te lo cobramos en la casa que te compres. Pensemos en una carrera que vale 5 millones de pesos. ¿Ya? Si vale 5 millones de pesos, y son 5 años, esto te da 25 millones de pesos. O sea que en realidad estás pagando 13 millones adicionales si es que te compraste una casa de 200 millones. Ahora, supongamos que la compraron entre dos. Entonces ya no son 38 millones, son 16, ¿ya? Los que te cobran. Entonces ahí va a depender, digamos, de qué carrera estudió, si es que hizo un buen negocio o no. Ya, obviamente que estos precios son precios que pueden variar, va a depender mucho de qué tipo de casa se compre la persona, pero sin lugar a dudas que lo único que se hizo fue transferir el costo de la universidad hacia la compra de vivienda, y una de las cosas que vemos hoy en día es que comprarse una casa es carísimo. O sea, en otras palabras, nada es gratis. Na- No se crea cuando le digan que Nada algo es es gratis. Cuando se trata de negociar con el Estado, hay que tener mucho cuidado porque Sí. el Estado tiene la fuerza, Sí. tiene la autoridad de meterte preso si no sigues, digamos, lo que te están diciendo. ¿Ya? Entonces, Si no yo pagas. yo no puedo meter preso a alguien, pero el Estado sí lo puede hacer, y por eso es que es tan importante limitar el poder político, ¿ya? Y lo que hacen las constituciones, que vamos a hablar de eso, me imagino, al final. La Constitución de la República, como dice su nombre, es la Constitución política de la República. Por lo tanto, la idea no es garantizar derechos, la idea es limitar el poder de los políticos. Sí, correcto. Bueno, tenemos otro tema. No sé si lo vas a explicar en el pizarrón o no, pero es sobre derogar el IVA a la construcción por subsidios directos. Explícanos un poco en qué consistía ese Claro, o IVA. sea, básicamente lo que pasaba con el DFL2, ¿ya? Y el IVA de la construcción, es que eran exenciones que tenían como objetivo hacer los precios de las viviendas más asequibles a las personas, más baratos. Pero como se está en esta vorágine de querer recaudar una mayor dinero para el Estado, es una de las cosas que se está analizando en derogar, en eliminar. ¿Ya? Que también, de nuevo, o sea, aquí vamos a eliminar esto para poder tener una mayor recaudación, pero eso puede encarecer el costo de las viviendas. El argumento que se da es que se puede utilizar focalización. ¿Ya? Es como, no, es que va a subir, pero a las personas que necesiten más ayuda le vamos a hacer una transferencia por parte del Estado para que esa persona efectivamente vea un precio más bajo.
Eh, la- pero la verdad es que ese tipo de focalizaciones, o sea, lo vimos con el tema del bono clase media. Había muchas personas que de sentido común clasificaban para el beneficio, pero no lo recibían. Entonces, ¿qué me asegura a mí de que estos subsidios que supuestamente va a entregar el Estado para que las personas que corresponde vean un precio más bajo de su casa, del precio de la vivienda, digamos, efectivamente lo reciban? ¿Ya? Porque el IFE y una serie de otros beneficios hay que ser más que clase media bastante pobre para poder recibirlo. ¿Ya? O sea, hay subsidios que le dicen el subsidio a la clase media y uno ve los requisitos y es como, ¿de qué clase media me estáis hablando? Esta cuestión es para gente pobre. Eh, entonces yo creo que es mucho mejor dejar que el mercado asigne de la mejor manera posible los recursos, más que el Estado omnipresente y todo Poderoso. y todopoderoso y con una sabiduría inconmensurable, Claro. venga y decida quiénes son los elegidos que van a recibir el Sí. subsidio y los que por 50 pesos se quedan fuera del subsidio. Y se generan esos cortes. Sí. O sea, la política define umbrales, define tramos y dice ya, es hasta 100.000 y si tú tienes 100.500, lo siento mucho, pero quedaste fuera del tramo. Y es como, oye, pero si 100.500 es casi lo mismo que 100.000, sí, pero es que el corte es 100.000. Y si lo pongo en 100.500, entonces va a llegar el de 101.000 y me va a decir, oye, pero... Y al final no se va a poder cortar nunca. Entonces son súper rígidos los burócratas con ese tipo de criterios. ¿Esto tiene que ver entonces con la eliminación de los beneficios del DFL2? ¿Cómo sería la diferencia? Eso sería en términos de los incrementos. La diferencia no la podemos saber porque los impuestos no siempre se traspasan directamente de un lado a otro. O sea, tendríamos que ver, digamos, qué efectivamente es lo que podría pasar, pero así, porque de hecho se hacen siempre estimaciones y modelos, que fue lo que hizo la presidenta Bachelet, para estimar cuánto se iba a recaudar con su reforma, que finalmente terminó recaudando bastante menos que lo que se... Muy buen estudio, parece. Es porque, claro, los agentes no son estáticos. O sea, las personas no son estáticas en sus decisiones. Entonces tú le cambias las reglas del juego y obviamente que la persona se ajusta de la mejor manera posible para poder retener, digamos, lo que legítimamente ha ganado. Pero, por ejemplo, el DFL2 es que las casas de menos, las propiedades de menos de 140 metros no pagan contribuciones. O sea, el DFLO es un decreto Es uno de que los tiene beneficios. varios elementos, claro. ¿Ese sería el beneficio que buscan eliminar? ¿Que sí empiecen a pagar contribuciones? ¿O cuáles serían los beneficios del DFL2 que buscan? Porque entiendo que ese es el único beneficio tributario que tiene. O sea, hay varios, no, es que ese es el tema, que se habla mucho de las cosas que quieren hacer, pero Ya. no hay propuestas concretas Ok, tampoco. En términos generales. Pero lo más probable es que sea eso, porque el beneficio tributario más importante y más significativo del DFL2 es que no pagas contribuciones, creo, los primeros 10 años. Bueno, tú eres arquitecta, así Bueno, que sí. te sabís Yo bien ese debería decreto. saber. pero claro, y si es eso sería terrible, pues, en realidad, porque hay montones sobre todo hay las viviendas sociales, no sé, sería... Claro, y bueno, lo que hay es que hay propuestas por lado y lado. O sea, hay propuestas por parte de la oposición, hay otras propuestas por parte del oficialismo, pero en general estas cosas se debaten poco en la esfera pública y nos tienen más preocupados, digamos, de que Ben Affleck volvió a salir con Jennifer López, ¿ya? No Y tenía lo dan en el noticiero central a Qué las horror. 9:30 de la noche, donde uno está esperando ver alguna noticia del IPSA o del Nasdaq, y de repente te aparece que Ben Affleck sale tomado de la mano con Jennifer López y le dedican como 5 o 10 minutos, que es como el mismo tiempo que le dedican a otro tipo de noticias mucho más importantes, incluso menos tiempo. Sí. Pero es increíble cómo están buscando todas las, como entre comillas, beneficios que alguna vez o que existen y los van a empezar a atacar de a poco. O sea, todo este tipo de cosas los van a empezar a atacar y eliminar. Es lo más probable que terminen haciendo. O sea, Yo- lo de las donaciones lo encuentro terrible. O sea, yo creo que efectivamente va a pasar algo así y van a llegar a algún tipo de consenso. ¿Por qué? Porque hay una comprensión transversal en los políticos de que se necesita recaudar más para compensar, digamos, todas las ayudas sociales que se han dado y probablemente las que estén pensando en otorgar ¿Y qué, en el futuro. Y bueno, y también ellos para ser populares. O sea, aquí no hay que
mentira al respecto. O sea, aquí el populismo llegó a Chile. Sí. El populismo llegó y llegó de mano de la derecha, de mano de la izquierda, de mano de los de arriba y los de abajo. O sea, quieren ser populares. Y no hay nada más popular que estar repartiendo bonos. Sí, claro. ¿Y qué va a pasar con el tema del diésel, el petróleo? También se ha hablado sobre el diésel, de eliminar, digamos, aquellos que tienen la exención tributaria del diésel, que son los transportistas, la minería. De hecho, a los mineros les quieren aumentar el royalty, lo cual podría significar una caída importante en la inversión extranjera en la minería chilena. Porque los mineros verían aumentada su carga tributaria hasta un nivel del 80%. No significa que solo el royalty vaya a llevar la carga tributaria a ese nivel, porque las empresas mineras pagan una serie de impuestos diferentes, ¿ya? Entonces se está haciendo esta propuesta de aumentar el royalty, que solamente ese tema da para un programa por sí solo. Claro. ¿Ya? Es un tema técnico, pero que esencialmente, si se aprobase como está propuesto, haría que el precio del cobre probablemente subiera a un 6 dólares por libra, y Australia, Canadá, quizás también Sudáfrica podrían forrarse con ese nivel de precio, pero nosotros no, porque tendríamos el cobre en la tierra, ¿ya? Entonces es como tendríamos mucho cobre en la tierra sin explotar y no lo podríamos vender, ¿ya? ¿Y por qué? Porque necesitamos del sector privado para poder explotar esos recursos. Bueno, y el último tema respecto de los impuestos, la exención y las modificaciones es el tema general de la ineficiencia del Estado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de hecho, un amigo mío, y junto con otros economistas, voy a leer sus nombres, Francisca Pacheco, Rafael Sánchez y Mauricio Villena, publicaron en una revista científica que se llama Apply Economics, ya Economía Aplicada, un estudio que básicamente lo que hicieron ellos fue estimar la eficiencia de los gobiernos locales mediante una aproximación de datos de panel paramétrico. Ya. Dicho de otra manera, usaron un montón de estadísticas para saber qué tan eficientes eran las municipalidades, ¿ya? Y los resultados que ellos encontraron es que las municipalidades podrían hacer lo mismo que hacen hoy con un 50 o 60% menos de recursos. ¿Todas las municipalidades o llegaron a un promedio? Súper buena pregunta. Uno podría decir, ya, pero ¿qué municipalidad está Claro. mirando? Pues está mirando la municipalidad de, no sé, no voy a decir ninguna porque no quiero estigmatizar a ninguna, ¿ya? Ya, Pero no, utilizaron 324 municipalidades en su muestra y uno podría decir, ya, pero es que un año malo lo tiene cualquiera. Entonces, ¿en qué año se concentraron? Y no, usaron información de 324 municipalidades desde el año 2008 al 2018. O sea, utilizaron un periodo de 10, 11 años. Y me imagino que varias son de Santiago. Claro, hay muchas municipalidades de Santiago, de zonas rurales, o sea, es bien diverso la muestra que ellos utilizaron. Y lo que encuentran es que básicamente hay una ineficiencia del 50-60% de los recursos. O sea, si usted tiene 100 pesos que le entrega a la municipalidad podría haber hecho lo mismo si fuesen eficientes con 50 pesos o con 40 pesos. ¿Y dónde está ese estudio? ¿Dónde uno lo puede revisar? Ya, el estudio está, como digo, en el journal, en la revista Apply Economics, Economía Aplicada, está en inglés, pero hay resúmenes en español que están disponibles en compartir internet. el link? Podríamos perfectamente compartir el link. De hecho, salió en las noticias esto hace un tiempo atrás, porque es bien chocante el número. Sí. Entre un 50 y 60% del dinero que reciben las municipalidades se gasta de manera ineficiente. ¿Ya? Entonces, si yo entrego 100 pesos y podrían hacer lo mismo con 50 pesos, entonces yo podría tomar los otros 50 pesos y hacer otra cosa. Sí, claro. ¿Ah? Por último, repartirlo entre los vecinos, no sé. Al final es plata de la misma gente, o sea, somos claro, todos los contribuyentes, sí, digamos, los que pagamos estos impuestos. Entonces, el nivel de ineficiencia. Entonces, ¿por qué no hablamos primero de mejorar la eficiencia del Estado antes de estar pensando en aumentar los impuestos? Porque siempre dicen, no, que la OCDE, que los países nórdicos, que Suecia, que Noruega. Pero hemos visto la eficiencia de no esos falta países. el que nombra a Japón, porque está en la OCDE, pero no es nórdico.
pero son países que tienen un nivel de eficiencia muy superior al nuestro. ¿Ya? Entonces, claro, tienen cargas tributarias mayores, ya del orden del 40%, Pero los servicios que entregan son mucho mejores porque son más eficientes. pero los servicios que entregan son mucho mejores. Aunque los igualemos en los porcentajes, nunca vamos a lograr esa eficiencia probablemente. Probablemente no. Sobre todo si seguimos focalizándonos en que el problema es que falta plata. Si seguimos todos pensando y comprándonos la idea de que falta plata, nadie se va a poner el ojo en que en realidad no es eso y es la mala eficiencia porque claramente no tienen los incentivos bien puestos. Exacto, hay el que servicio público. generar una estructura de manera que se incentiven ciertos comportamientos. Y bueno, los políticos en general, uno los puede criticar. Y está bien que uno los critique, si Para eso están. ganan entre 15 y 20 millones de pesos en el Congreso, entonces No, y hablan- al menos que me dejen criticarlo un poquito. Y hablan del gran esfuerzo que están haciendo. Y ¿Has lo- escuchado? El gran esfuerzo que está haciendo el Estado. No, y a mí me da mucha... Si se hubiesen bajado el sueldo ellos, te creo, pero la plata ¿de dónde sale? De la gente. Deberían hablar del gran esfuerzo que está haciendo la gente, que con sus impuestos estamos haciendo todo esto, pues no se preocupen, porque después se los vamos a subir para poder pagar No, y la lo más deuda. chistoso de todo, ¿sabes qué? Es que muchos de ellos dicen, no, es que yo tengo que ganar esto porque si no me voy al sector privado a trabajar. Y es como en el sector privado nunca van a ganar lo que Nada. ganan. No, por ¿Ya? Dios. No. Puede haber una o dos excepciones, pero hay gente que tiene cuarto medio y son asesores en energías renovables no convencionales y ganan 3,5 millones de pesos. Y yo me pregunto cuántas personas con cuarto medio tienen ese salario. No me parece desproporcionado, pero eso es para otro Sí. capítulo. Y si no me cree, vaya a la página de Gobierno Sí, están Transparente. todos los sueldos publicados. En transparencia usted puede descargar la planilla Excel, puede filtrar por nivel educacional y ver, si, digamos, si es que tienen efectivamente los sueldos de mercado Claro. que debiesen tener. Bueno, vamos a comenzar ahora con nuestra segunda sección, la más esperada, llamada Oportunidades de Inversión, siendo las Sí, 19:43. de hecho quería hablar un poco del impuesto a los combustibles, pero... tenemos que pasar a la segunda sección. Sí. Donde Bueno, Jorge... Ya, disculpa Camila. Solamente decir que si no estuviera el impuesto específico y el IVA se redujera, el precio de la benzina no sería de casi 900 pesos, sino que sería más bien de 520, 530 pesos. ¿Ya? Pero eso beneficia solo a la ciudadanía, no al Estado, así que no les interesa. Sí, no, ni se hacen los lesos con eso. Bueno, en nuestra segunda sección, Oportunidades de Inversión, Jorge nos va a explicar todo lo que necesitamos saber antes de invertir, las alternativas que existen y tips interesantes para los que quieran sacarle un mejor provecho a su dinero. En el día de hoy vamos a hablar sobre en qué podemos invertir los retiros del 10% de la AFP, el primero, el segundo, el tercero, el que le quede. Sabemos que existen varias alternativas, pero ¿cuáles son las más recomendables hoy, considerando la inestabilidad económica del país y del mundo? Y por ejemplo, yo quería partir con la primera pregunta. ¿Qué pasa con la gente que tiene deudas? ¿Es recomendable gastar esos ahorros en pagar las deudas? Por supuesto. O sea, lo primero es que ese retiro del 10%, el mejor uso que se le puede dar, el primer uso es pagar deuda. ¿Sí? Pagar deuda es por lejos la mejor. Porque pagar deuda es como ahorrar. Ya Claro. cuando uno está pagando deuda, de cierta manera está invirtiendo. Y está invirtiendo en que en el futuro va a poder consumir más porque la deuda que tenía que pagar en ese futuro ya está pagada. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que debería hacerse es ver cuáles son las deudas, pagar las tarjetas de crédito, pagar todo tipo de deudas que se tenga con ese dinero. Si sobra dinero después de pagar las deudas, una cuestión fundamental es utilizar el dinero en un ahorro para el mismo fin que tenía originalmente. ¿A qué me refiero con esto? Este dinero que se sacó de las AFP eran ahorros para la vejez. Entonces, obviamente que lo más lógico es que yo tome ese dinero que me sobra después de pagar mis deudas y lo utilice con la misma finalidad, es decir, ahorrar para la vejez y no gastármelo en consumo, ir y comprarme, no sé, el último smartphone o comprarme cualquier otra cosa que en realidad no sea tan necesaria. Entonces, pagar deuda es lo primero. Perfecto. Luego entiendo que existen los fondos mutuos.
Exacto. ¿Qué nos puedes explicar sobre esta alternativa? Claro. La segunda opción, una vez que ya pagamos nuestras deudas, o parte importante de ellas, corresponde a los fondos mutuos. Los fondos mutuos son instrumentos muy diversificados, ¿ya? Son instrumentos que tienen un alto grado de diversificación y hay que saber, digamos, elegir, porque tienen distintos grados de riesgo. ¿Ya? Yo puedo invertir en cuestiones más riesgosas o menos riesgosas. Están los fondos mutuos de acciones, los fondos mutuos de deuda, entonces yo tengo que informarme sobre el nivel de riesgo. En general, a mayor riesgo, obviamente mayor rentabilidad, pero requiero de invertir por más tiempo. Entonces, si voy a invertir en un fondo mutuo riesgoso, la idea es tener esa plata ahí y olvidarse que esa plata está, ¿ya? Entonces, dejar la plata invertida por lo menos unos 6 meses a un año, cuando se trata de fondos mutuos. Y como les digo, están los fondos mutuos accionarios, los de deuda y los balanceados, que es una combinación de los dos. ¿Ya? A mayor riesgo, mayor rentabilidad, y usualmente se requiere también una mayor cantidad de tiempo para poder observar esa rentabilidad. ¿Y de esos tres, cuál es de mayor riesgo y cuál es de menor riesgo? Estos son los de mayor riesgo, los accionarios, y en general los que son de deuda, bonos corporativos, depósitos a plazo, son los que tienen menor nivel de riesgo, pero también tienen una menor rentabilidad. Entonces tenemos que primero que nada saber qué tipo de perfil de inversionista tenemos. Pero la gracia que tienen los fondos mutuos es que efectivamente uno puede invertir desde 50.000 pesos o incluso 20.000 pesos. O sea, uno puede invertir en fondo mutuo la cantidad que sea. Ahora, existe otro tipo de inversión que hoy en día, dada la volatilidad del mercado, es muy útil y que es lo que se conoce como crowdfunding. Crowdfunding inmobiliario, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que básicamente hay empresas que lo que se dedican es a levantar dinero de las personas con cantidades tan pequeñas como de 100.000 pesos y generan remodelaciones o construcciones de casas y después de 14 meses, por ejemplo, pueden dar una rentabilidad de 10%. ¿Ya? Y una rentabilidad de 10% hoy día es una rentabilidad que los fondos mutuos no garantizan, a diferencia de lo que sí puede ocurrir con estos crowdfunding inmobiliarios, que obviamente toda inversión tiene riesgo, ¿ya? Pero el riesgo que tiene este otro tipo de instrumentos de inversión es más bajo que el riesgo que puede tener un fondo mutuo, a pesar de que el fondo mutuo es una cartera, es un portafolio muy diversificado, cuyo objetivo justamente es también disminuir el riesgo sin afectar tanto la rentabilidad. ¿Ya? Esto es educación financiera, no es asesoría financiera, ya no estoy dando consultoría ni asesoría financiera, por si nos está viendo alguien de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto tiene una finalidad única y exclusivamente educacional, pero me gustaría sí hablar de algunos corredores que se ganaron premios por gestionar bien los fondos mutuos, ¿ya? Entonces, en el diario financiero la semana pasada salieron una lista con los distintos fondos mutuos a los que les fue mejor, ¿ya? Del Banchile Inversiones, de Scotiabank, de BTG Pactual, una serie de corredores ganaron premios por tener una buena gestión de fondos mutuos. Entonces el fondo mutuo también es una alternativa que genera rentabilidad y con riesgos acotados, ¿ya? ¿Podemos subir esa lista de los fondos mutuos? Sí, lo podemos dejar en nuestra red social. Sí, para que ahí los que quieran invertir al menos tengan un punto de partida, claro. ¿ya? Porque una cosa que pasa con los fondos mutuos, y los invito a revisar la página de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos, Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.cl, ¿ya? La Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.cl es una muy buena página porque entrega mucha información respecto de cómo son los fondos mutuos, ya tiene harta educación financiera, y lo que le va a pasar que si quiere invertir en un fondo mutuo, usted va a entrar a lo mejor a la página de su banco y va a tener 50 opciones, ¿ya? Y si mira otros bancos son 50 más, o sea, hay una cantidad enorme de fondos mutuos en los cuales usted puede invertir. Entonces tiene que informarse bien cuál elige y conocer bien cuál es su perfil de riesgo
y idealmente no invertir dinero que vaya a necesitar. Porque imagínense que invierte el dinero, ya, supongamos que invierto 100.000 pesos y de repente los necesito porque se enfermó alguien, tengo que comprar algo y justo resulta que el fondo mutuo ahora tiene un valor de 95.000. Entonces voy a haber perdido 95.000 pesos. Entonces la idea es no tocar ese dinero a menos de que ya tenga una rentabilidad, una ganancia que yo esperaba y con eso me retiro feliz. ¿Ah? Como por ejemplo aquellos que compraron acciones de LATAM A 1.200. a 1.200, como a Camila que le encanta el riesgo, porque había una acción arriesgada ahí. Sí. ¿Ya? Entonces dijo, vale, está a 1.200, ¿qué hago? Yo le dije, yo creo que va a subir por esto y esto otro. Y compró y ahora está como en 1.600, ¿ya? O sea, con una ganancia importante, pero eso depende del perfil de riesgo de la persona y esto no es asesoría financiera. Bueno, y probablemente hagamos un capítulo completo para los fondos mutuos porque hay harto que explicar y, Sí. y que aclarar. Tenemos otro tema, otra opción en que invertir, que vendrían siendo las acciones nacionales. ¿Qué Claro. nos puedes explicar sobre cómo serían los pasos? ¿En qué tenemos que tener claro para poder invertir en acciones nacionales? Entonces, otro vehículo de inversión son las acciones de la Bolsa de Santiago, ¿ya? Primero, para invertir en la bolsa es sencillo, ¿ya? En términos de administración. O sea, yo voy, me inscribo en la corredora probablemente asociada a mi banco y voy a tener, digamos, las distintas opciones de poder invertir. Por cada inversión que yo hago, tengo que considerar las comisiones que se cobran, ¿sí? Que son del orden del 1%, ¿ya? Del orden del 1% de lo que yo invierto es lo que se me cobra por comprar. Y si después yo quiero vender, también se cobra una comisión. Entonces tengo que tener en consideración las comisiones a la hora de invertir. ¿En qué me tengo que fijar? Primero hay que leer sobre la empresa, ¿ya? Hay personas que de repente se dejan guiar un poco por lo que sale en las noticias o por lo que está en redes sociales y dicen, no, es que esta acción debería subir y están todos comprando. Y claro, como todos están comprando, lo que sucede es que empieza a subir el precio de la acción de manera endógena. O sea, todo el mundo empieza a comprar, entonces la acción empieza a subir y la profecía de que iban a subir se cumple porque todo el mundo está comprando, ¿ya? Pero después de que se dan cuenta de que a lo mejor no era lo que se pensaba, los precios pueden caer de manera significativa y en cosa de minutos, ¿ya? O sea, en cosa de minutos uno puede perder toda su ganancia e incluso tener pérdidas. Por eso dicen que el 80% de las personas que Bueno, invierten... claro, eso en el trading, ya en el trading diario, que es como de alto riesgo, son instrumentos financieros muy riesgosos. Las distintas corredoras que hay, como por ejemplo, no estoy haciendo propaganda ninguna en particular, pero Capitaria o XTB, hay distintas, digamos, corredoras. Tienen que poner ahí al inicio de su página, cuando uno se está inscribiendo, que el 85% de los traders, ya de la gente que hace inversiones de corto plazo, pierde, digamos, su dinero, ¿ya? Entonces, y usted no quiere estar en ese 85%. Y vamos a hacer, digamos, algunos videos explicativos de qué significa eso, pero estamos recién en nuestro segundo programa Sí. y hay demasiadas cosas que Sí. conversar siempre. Tenemos otro tema, que son los ¿Otro tema? Depósito a plazo. Ya, los depósitos a plazo, estos son, digamos, los que tienen el menor nivel de riesgo, ¿ya? Y como tienen el menor nivel de riesgo, también tienen los menores niveles de rentabilidad. El depósito a plazo por un año puede dar del orden de 0,5% a 0,4% en un año. Mientras que si, por ejemplo, uno invierte en acciones, uno perfectamente puede ganar eso mismo en un día, ¿ya? Y puede ganar más en un día, ¿ya? Pero con mayor nivel de riesgo, ¿ya? Si aquí no existe la plata fácil, ¿ya? No hay, y eso es algo importante que todos tenemos que saber, que la plata fácil no existe, ¿ya? Y incluso aquellos que en una postura conservadora podrían pensar que cierta actividad genera plata fácil, realmente no hay dinero que sea fácil, todo el dinero cuesta, y para poder ganar con acciones hay que estudiar obviamente el mercado, ¿ya? Y el depósito a plazo, claro, yo gano entre un 0,5% anual, pero si la inflación
es del 3%. Perdiste plata. Exacto. Fue Perdiste poder adquisitivo. casi peor, fue un poquito mejor que haberla guardado debajo del colchón. Un poquito mejor que haberla guardado bajo el Sí. colchón, porque bueno, si se meten a tu casa o se incendia, lo que sea, No, al menos porque está ahí en el banco. el interés es cero, en el colchón es Y en cero. el colchón es cero. Ahí tenía un poquito más. Aquí al menos se pierde poder adquisitivo, pero un poco menos. Claro. Y el último tema es invertir en departamentos, que es como tan común, porque es una inversión a largo plazo y es tan estable y es tan segura. Claro, el tema con la inversión... Bueno, eso es un mito que, que algunos sectores políticos siempre han tratado de popularizar, de decir, oye, díganle a la FP que me pase la plata y yo me compro un departamento y después lo arriendo y vivo del arriendo de ese departamento. Y eso tiene dos problemas, ¿ya? Que ese es un análisis que nosotros los economistas lo llamamos de equilibrio parcial, ¿ya? Pero nosotros no vivimos en el equilibrio parcial, vivimos en el equilibrio general. O sea, lo que yo hago afecta a nuestro director Joe, afecta a Camila, afecta a medio mundo, ¿ya? Y lo que ellos hacen también me afecta a mí. Entonces imagínese usted que toma su dinero, lo saca de la AFP y va y se quiere comprar propiedades para arrendar. Pero todos empiezan a hacer lo mismo, todos, ¿ya? Todos empezamos a sacar nuestra plata de la AFP y compramos departamentos para arrendar, para vivir del arriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el corto plazo? Como estamos todos con plata para comprar propiedades, lo que va a suceder es que el precio de las propiedades va a subir mucho, porque estamos todos compitiendo por comprar las propiedades que se están construyendo. Entonces lo que va a suceder es que el precio de las propiedades va a subir. Y ya vamos a haber comprado una cantidad de propiedades, se van a haber construido propiedades nuevas, entonces van a haber muchas propiedades. Pero ¿qué pasa? Que las propiedades se compraron como inversión, para arrendarlas. Entonces van a haber tantas propiedades para arrendar ahora, que adivinen lo que va a pasar con el precio del arriendo. El precio del arriendo, como está lleno de departamentos y casas vacías, entonces va a caer. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que va a terminar encareciendo el costo de comprar una propiedad y va a tener que arrendar a muy bajo precio, ¿ya? Que para mí es como el mejor de los mundos. Yo soy partidario de que mejor que comprar es arrendar, ¿ya? Porque da más flexibilidad, la persona se puede cambiar de ciudad, se puede cambiar de país, ¿ah? En caso de que, no sé, por alguna razón, algún grupo desquiciado llegue al poder, es como, me voy de acá, no tengo raíces, arriendo en otro lado. Entonces tiene sus ventajas. Y por eso es que, y obviamente que aquellos que construyen casas, ¿ah? Que venden departamentos, te van a decir que la mejor inversión es comprar departamentos. O sea, si yo vendo papas o manzanas o lo que sea, te voy a convencer de que lo mejor es comprar papas. Pero de hecho las manzanas son muy buenas. Comerse una manzana todos los días mantiene al médico lejos. An apple a day keep the doctor away. Me puse ciútico. Sí. Bueno, ahora estamos en la última sección ya de las preguntas. Tenemos varias preguntas. Si quieres te quedas de pie porque puede ser que haya alguna que explicar en el pizarrón. Ya, perfecto. Vamos a empezar con las preguntas que nos llegaron por el formulario. Como habíamos dicho al principio, tenemos una pregunta de Cristian Sáez, que nos pregunta algo muy interesante. ¿Es el momento de comenzar a ahorrar en dólares? Una buena pregunta. Yo creo que siempre es buen momento diversificar, ¿ya? Entonces ahorrar en dólares, invertir en acciones, tener depósitos a plazo, o sea, tener un abanico lo más diversificado posible. Y el dólar, bueno, se da el caso de que con el precio actual del cobre, que es de 4,7 dólares por libra, ¿ya? Así es como se mide. Con este precio, nosotros deberíamos estar pensando en un dólar de 6,60 aproximadamente, ¿ya? De 660 pesos. Pero lo que estamos observando en el mercado es que realmente tenemos un dólar más bien cercano a los 702 pesos. ¿Ya? Es decir, que tenemos una diferencia de 40, 50 pesos, y eso obedece al riesgo país, ¿ya? A la incertidumbre política, a los distintos fenómenos que hemos tenido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? De hecho, el viernes, el dólar cayó hasta 6,92 y después rebotó, ¿ya? Y hoy rebotó el lunes, rebotó el martes y rebotó hoy día.
lo cual me tiene muy contento, dicho sea de paso. Y si alguien quisiera comprar dólares, ¿a qué precio sería recomendable comprar y a qué precio ya no? Yo creo que es razonable pensar en comprar, que esto no es asesoría ni recomendación financiera, sino que es solamente de un concepto, y es que existe el concepto de resistencia y de soporte. Y el dólar ha estado básicamente fluctuando entre una resistencia de 740 pesos y un soporte de 695. ¿Desde cuándo ha sido eso? Esto ha sido así aproximadamente desde febrero, enero. Recién ¿Ya? ya. Sí, porque antes estaba mucho más arriba. Claro. ¿Ya? Antes estaba por acá. Ya, ok. ¿Ya? Y hubo un periodo que llegó a 8.50. De hecho, hubo un par de días que subió como 10, 20 pesos el dólar, lo cual me hizo también estar muy feliz. Pero triste al mismo tiempo. No saques pica. Eran sentimientos encontrados, Ya. porque estaba triste, estaba contento. Era Ya. como, chuta, se está incendiando todo, pero estoy ganando. Pero bueno, no depende de mí, no lo controlo yo. Pero bueno, eso es historia para otro día. Entonces, claro, hay que estar atento. O sea, mi recomendación es estar atento a estos umbrales. 7.40, 6.95, y lo que pase el domingo puede llevar el dólar a las nubes o lo puede llevar al orden de los 6.60, 6.50. Va a depender, digamos, de cuál sea el resultado de las elecciones del día domingo. Entonces, ¿mejor no comprar hasta esperar las elecciones? ¿O al contrario? No, yo me mantendría, digamos, seguiría mi propio consejo de estar atento y no comprar todavía. Además que ahora está como en los 700. No está en un precio tan... O sea, está demasiado cerca de las fronteras. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el dólar está cerca de lo que se conoce como un soporte, hay dos posibilidades. Ah, claro. Una es que rebote y la otra es que rompa el soporte. Ah, ok. Entonces, uno tiene que hacer una lectura del mercado y poder ver qué sucede. Ahora, el resultado de las elecciones, si es más o menos lo que se espera, eso ya está incorporado dentro del precio. Pero si se diera una sorpresa en una dirección u otra, podría llevar el precio muy arriba o podría llevarlo a su nivel basal, digamos, que debería ser del orden de los 660 pesos. Bueno, teníamos otra pregunta, pero que ya fue respondida, la voy a leer igual, de Cindy Azuaje. Dice, ¿en dónde nos recomiendas ahorrar nuestros retiros y que no se devalúen con el tiempo y nos permita poder solicitar un crédito hipotecario? Acá se mezclaron distintos temas, pero eso fueron temas que ya vimos en el programa. Sí. Y vamos a revisar, tenemos 2 minutitos para revisar algunas preguntas de Facebook. Parte Le doy. tú, Joe. Ya, sí, porque estoy ¿Por qué no las- aprendiendo concentradamente con ustedes y también me sumo a las preguntas que hay en la transmisión. Hay una que dejó Daniel Páez Soto. Dijo, ¿qué ejemplos de crowdfunding inmobiliario hay en Chile? Sí, hay uno que se llama, de hecho les voy a dar la página, esta es publicidad gratis. ¿Ah? Sí. Debería contactarme lares.cl. ¿Ya? Lares.cl, básicamente ellos tienen distintos proyectos donde uno puede aportar a esos proyectos desde 100.000 pesos en adelante. Y hay proyectos que tienen una duración de 12, 14 meses y tienen una rentabilidad del 10, 12%. También hay otro crowdfunding que es muy conocido y que tiene bastante antigüedad en el mercado, que se dedica al tema de factoring, que lo podemos ver otro día, y que se llama Red Capital, ¿ya? redcapital.cl, pero acá la inversión es mayor, o sea, se requiere de 1 millón de pesos en adelante. Y la rentabilidad, digamos, anualizada también está del orden del 10-15%, pero son periodos más cortos, 3-4 meses, y tienen una gran variedad, digamos, de opciones. ¿Ya? Así que tienen, básicamente, en Chile tenemos estas dos opciones que son las más conocidas. ¿Ya? Lares.cl, redcapital.cl. Mira, teníamos una pregunta con respecto al tema de los impuestos, que así la puedes explicar brevemente, que de Christopher Pichuante dice, profe, explique por qué los impuestos, que son siempre malos, pero en el caso que tengan, nunca deben ir al capital o riqueza, sino al flujo. Claro, o sea, es por teoría económica. O sea, lo que nosotros vemos es que los impuestos distorsionan menos las decisiones de consumo que las decisiones de inversión. Entonces, cuando tú le colocas un impuesto al capital, estás distorsionando mucho más las decisiones de esos agentes que cuando le pones un impuesto al consumo, como por ejemplo el IVA.
¿Ya? Y por eso es que siempre los políticos, digamos, se frotan las manos con el IVA, porque es un impuesto que recauda mucho. ¿Ya? El año 2020 recaudó aproximadamente el 49% de la recaudación tributaria fue a través del IVA. ¿Ya? Y claro, de hecho podemos, o sea, si fuera una clase de macro me pondría a hacer modelo Ramsey, donde uno puede ver básicamente de que la distorsión que se genera sobre las decisiones de consumo es mucho menor que la distorsión que se genera sobre las decisiones de inversión de capital. Tenemos una última pregunta. Jacqueline Edilia Álvarez Escobar dice: yo con mis anteriores retiros no pude ahorrar. Con este retiro quiero invertir, pero no es tanto, solo 1 millón. ¿Qué me sugieren? Bueno, esto de nuevo no es asesoría. Vamos a tener que hacer un cartelito, digamos, con el disclaimer. Claro, nomás. una alerta ahí todo el rato. Sí, porque si me está viendo la CMF, que quede claro que esto no es asesoría financiera, sino que es educación financiera. Y lo primero que tendría que ella evaluar es su nivel de riesgo. O sea, qué tanto le gusta el riesgo. Si le gusta mucho el riesgo, la opción son acciones. ¿Ya? Ir a la Bolsa de Santiago e invertir en acciones. Ahora, si es más conservadora, o muy conservadora, entonces el depósito a plazo, a pesar de que sea una ganancia pequeña, pero es garantizada. Y si, digamos, no le gusta el riesgo, pero está dispuesta a arriesgarse un poquito, estas opciones son bastante buenas, ¿ya? Lares y Red Capital. O sea, para los tiempos modernos. Si estuviéramos en una situación más normal, probablemente un fondo mutuo sería una buena opción. Pero como hay tanta volatilidad, o sea, pensemos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el Nasdaq cayó 3 días consecutivos. ¿Ya? Lunes, martes, miércoles, se ha ido a las pailas. Ahí no me alegro tanto porque he tenido tanto trabajo con otras cosas que no alcancé a meterme, pero quizás mañana rebote, entonces a lo mejor mañana me meto, pero de nuevo, esa es otra historia. Oye, que había otra pregunta que estaba justo antes que no la vimos, de Brian McLean. ¿Qué hay de la inversión o minado en criptomonedas? ¿Conviene o no? Las criptomonedas, yo tengo la misma opinión de Warren Buffett, ¿ya? Warren Buffett es el mejor inversionista de la historia de la humanidad, y a él no le gustan, ¿ya? Y a mí tampoco me gustan mucho, porque las encuentro que son muy volátiles, y la verdad es que hay que estar muy pendiente de lo que dice Elon Musk y algunos otros en Twitter y en Reddit. Y bueno, si uno tiene el tiempo de poder estar siguiendo Twitter y Reddit, probablemente puede encontrar, digamos, las alzas y las caídas. Porque, por ejemplo, el día de ayer, EOS, que es una criptomoneda, subió un 10% y hoy día cayó un 8%. ¿Ya? Entonces, son instrumentos de alto nivel de riesgo. Muchas personas que invierten en ellos no entienden qué es lo que es realmente. Entonces, claro, tiene ese riesgo asociado. Ahora, si uno logra leer bien el mercado, es una buena opción, en el sentido de que cuando suben, uno puede tener una posición larga, es decir, comprar y mantener y después vender, y cuando caen, uno puede hacer venta corta. ¿Ya? Entonces uno puede ganar en los dos escenarios, pero si el mercado va en una dirección contraria a la que uno imaginó, puede terminar perdiéndolo todo, sobre todo que muchas de las plataformas que permiten hacer esto lo hacen con apalancamiento. Entonces eso maximiza las ganancias, pero también maximiza, amplifica, digamos, las pérdidas. Bueno, terminamos con las preguntas por hoy. Les recordamos que cualquier otra consulta o temas que de repente les gustaría que tratemos en el próximo programa, los pueden escribir en nuestra página miércolesdenegocios.cl en el formulario y completan ahí en el mensaje su pregunta o qué les gustaría que tratáramos, etcétera, y nosotros lo vamos a considerar para el próximo programa de todas maneras. Y bueno, quedan todos invitados desde ya a ver un nuevo episodio el próximo miércoles a esta misma hora, y durante la semana les estaremos informando sobre los temas que hablaremos. Así que todos los que quieran que aclaremos algún tema, repito, o hablar en particular, nos escriben en miércolesdenegocios.cl. Sí. También les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, por el nombre @NDenegocios 2021, donde podrán revisar los resúmenes de cada programa, ver los capítulos completos y dejar comentarios. Y también les contamos que vamos a ir dejando cápsulas con los distintos temas más interesantes que tratamos, de 10 minutos, dependiendo el tiempo, para que puedan ir viendo la información en particular. Y bueno, muchas gracias, Jorge, por toda la información y los tips que nos entregaste hoy.
Sí, no, muchas gracias. Me encanta, digamos, hacer esto. Como dije al principio, soy como un jugador de fútbol. Trabajo en lo que me gusta y sobre todo cuando hay días como el de hoy donde uno gana por goleada. ¿Eh? Hay días que uno pierde también y le dan una tremenda boleta, pero eso no lo tiene que desalentar a uno a practicar lo que es su pasión. Así que muchas gracias y bueno, como dice Camila, escriban a miércolesdenegocios.cl, ahí está el formulario para que puedan hacer llegar sus preguntas, porque finalmente la idea es tratar de entregar información que a ustedes les sirva. Claro. Y bueno, muchas gracias a Joe por llevar nuestro programa en línea con tanta Muchas dedicación gracias. y cariño. Se aprendió mucho. Excelente. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, chao. Chao.